Me da mucho gusto saludarles, saludo con mucho cariño al padre Emilio, mi gran amigo, que camina con ustedes, asesorándolos ya desde hace un buen tiempo, y a cada uno de ustedes en esta hermosa iniciativa que tuvieron de ponerse a estudiar el camino pastoral de su iglesia católica a la que pertenecen. Es sumamente importante, ¿verdad?, conocer cuáles son los proyectos desde el Papa, nuestra iglesia particular de Tijuana, el Camino de México, en fin. Y estamos inspirados verdaderamente por el Espíritu Santo. Nuestros obispos han tomado la decisión a propósito de aquella visita famosa del Papa Francisco a México, donde le presentaron. Primero el Papa llegó a México y pues se encontró con nuestra tierra, que ya saben que es buena para cantar Cielito Lindo, cantar rellones, y la gente salió a las calles muy efusiva y con los espejitos así haciéndole el Papa, y cuando se encuentra con los obispos le empiezan a presentar los índices de delincuencia, los índices de aborto, los índices del narcotráfico, de la inseguridad. Y el Papa dijo: a ver, espérenme tantito. ¿Cómo es que son un pueblo tan católico y tan guadalupano y tan devoto, pero por otro lado, desgraciadamente no se nota en su vida social? ¿Sí me explico? O sea, pareciera que hubiera un divorcio entre la fe y la práctica de la fe. Porque miren, la fe tenemos que conocerla, tenemos que celebrarla y tenemos que vivirla. La fe se celebra con toda la liturgia. En la Eucaristía, cuando nos reunimos, celebramos nuestra fe. Por eso nos damos la paz antes de acercarnos a comulgar, porque reconocemos la presencia de Dios en medio de nosotros y luego nos acercamos a recibir el cuerpo de Cristo. Pero esta fe que estamos aquí celebrando, tenemos que conocerla. Y ese es el problema donde nos atoramos muchos católicos, ¿no es cierto? Que somos muy devotos, que somos muy buenos para nuestra religiosidad, manifestarla. Ahí viene el miércoles de ceniza. Yo no sé dónde sale tanta gente católica ese día, y no ya no nos volvemos a ver hasta el otro miércoles de ceniza, ¿no es cierto? Uno ve el desfile de tantísima gente que viene al templo y uno se pregunta: ¿dónde está esta gente el resto del año? ¿Por qué los templos no están así entre semana? ¿Por qué los templos no están así el domingo? ¿Dónde está nuestra gente? Entonces somos a lo mejor llamaradas de petate, o somos a lo mejor de los católicos que solamente vivimos un compromiso superficial. Es más, en el peor de los casos, hasta a lo mejor estaríamos mezclando nuestra fe con supersticiones. Hay gente que hasta pide la ceniza para llevarla, y quién sabe después dices tú: bueno, ¿qué hacer con ella, verdad? Entonces ya dijimos, la fe hay que celebrarla, la fe hay que conocerla, pero también hay que vivirla, es decir, ponerla en práctica, que se nos note que somos católicos, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra escuela. Grábense estas tres palabritas: tengo que celebrar mi fe, tengo que conocer mi fe y tengo que vivir mi fe. Eso, justamente eso, les estaba diciendo el Papa Francisco a los obispos. ¿Cómo es que el pueblo mexicano celebra muy bien su fe, pero parece que no vive su fe? No hay un compromiso hacia afuera. Parece que se acaba la misa del domingo, cerramos el sagrario y la puerta del templo y le decimos a Jesús: bueno, pues ahí te quedas y nos vemos de hoy en 8. Yo ya me voy a hacer mi vida en mi casa, en mi trabajo, y nos vemos la semana que entra. Si puedo venir, si no es el Super Bowl, aquí nos vemos, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo
son tan católicos, pues los índices de aborto no podrían ser estos. Los índices de delincuencia no podrían ser estos. Los índices de todas las cuestiones sociales que viven en México no podrían ser estos. Entonces les deja una tarea: hacer un proyecto para México, un proyecto pastoral de evangelización, de catequesis, pero bien sistematizado. Pues los obispos se pusieron las pilas, pues como no se los está viendo nada más y nada más que el Papa, ¿verdad? Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer el proyecto global de pastoral, inspirados en dos grandes acontecimientos: los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se celebrarán en el 2031, y 2000 años de la redención de Cristo, que se celebrarán en el 2033. Estos son como los dos grandes ejes. María de Guadalupe como la gran evangelizadora que nos enseña cómo inculturar el Evangelio en nuestra realidad concreta de México, y el acontecimiento de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que nos redime, el acontecimiento redentor. Entonces, ese es el espíritu que mueve al proyecto global de pastoral. Yo lo tengo de manera digital, se los voy a enviar a Ana y a Oscar para que se los compartan por WhatsApp y todos puedan tener el PGP. El PGP es justamente para que todo católico lo tenga como libro de cabecera, de tal manera que hay que tenerlo, hay que leerlo. El PGP se divide en tres partes. Después de una introducción, utiliza un método pastoral que es el que se utiliza en toda Latinoamérica, que es el método ver, iluminar y actuar. Estas tres palabritas también son palabras que se deben de manejar ustedes al dedillo, ¿verdad? Ver, iluminar y actuar. De hecho, es todo un proyecto de vida, Si uno se pusiera las pilas, podría utilizar este método para la propia conversión, para el propio estilo de vida, para el propio proyecto personal. Esta primera parte de ver se titula Miramos la realidad como pueblo redimido por Jesucristo y hablado de Santa María de Guadalupe. Fíjense cómo ya combina la redención con el acontecimiento guadalupano. Miramos la realidad, ver, ¿verdad? Y se desglosa con una mirada sobre la realidad global, una mirada a las heridas y esperanzas de nuestro pueblo mexicano y una mirada a nuestra iglesia. Ese es el aspecto que vamos a trabajar en esta noche. Pero les adelanto, nada más para que tengan la visión global del PGP. Bueno, el PGP es una manera de referirnos al proyecto global de pastoral, no que estoy hablando del PGP. El iluminar, es decir, la segunda parte, se titula Interpretamos y juzgamos desde el acontecimiento de la redención de nuestro Señor Jesucristo y desde el acontecimiento guadalupano, desglosado a 2000 años de la redención, el misterio de la redención, la iglesia testigo de la redención, a 500 años del acontecimiento guadalupano y el desafío. Y la última parte, tercera, que sería el actuar, se expresa de la siguiente manera: actuamos como pueblo redimido por Jesucristo bajo la mirada amorosa de Santa María de Guadalupe. Ahí ya no me detengo más para poder comenzar ahora sí la plática que les voy a dar. Siempre les digo eso, ahora se quedan como que, ¿no han casado entonces? ¿Y con qué le digo que con el el Padre, aquí, el Federo del Niño Jesús y de los santos. Allá. Ok, entonces hoy vamos a trabajar el ver, la primera parte del PGP del proyecto global de pastoral. Ya les dije
global, una mirada a las heridas y esperanzas de nuestro pueblo mexicano y una mirada a nuestra iglesia. No hay que perder de vista que todo el análisis está enfocado en la realidad de México. Esto no es un sínodo o un trabajo internacional, está completamente aterrizado en la realidad de México, que aunque no es lo mismo Puebla que Tlaxcala, que Morelia, que Oaxaca, que Sinaloa, que Baja California, que Mazatlán, no es lo mismo, pero sin embargo creo que como pueblo mexicano sí tenemos una manera de vivir, una manera de expresar nuestra vida y nuestra fe. Por eso, en la primera parte, como todo documento de la iglesia está numerado, tiene los párrafos numerados, que es una manera muy fácil de encontrar una cita, como en la Biblia, abarca los puntos del 9 al 15, y se nos dice cómo nos encontramos viviendo una época de cambio, estamos viviendo una nueva época. Yo creo que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Porque creo que ya más o menos todos somos como de la misma camada, ¿no? Pues yo los veo, ya se empezaron no, o sea, yo creo que somos de setenteros, ochenteros, sesenteros, cincuenteros, 1950, no, 1960, 1970. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes y yo éramos niños, ¿existían los celulares? No. Cuando ustedes y yo éramos niños, ¿existía internet? Entonces, ha habido un cambio de época que nos ha tocado vivir. Si nos hubieran contado que iba a haber una pandemia, no lo hubiéramos creído. Nos íbamos a aislar, que se iban a cerrar los templos, que íbamos a andarnos cuidando unos de otros. Ni siquiera, pues, teníamos hasta miedo de saludar, dejarnos de tocarnos prácticamente unos a otros, ¿no es cierto? La gente hasta la pasta, así todavía nos andamos así como japoneses, como chinitos. ¿Por qué? Porque no queremos contagiarnos, ¿no? ¿Cuántas muertes hubo a consecuencia de la pandemia? Entonces, dicen los obispos, nos está tocando vivir un cambio. Estamos atravesando una época completamente distinta y por lo tanto está cambiando la mentalidad, la manera de ver la vida, y esto está generando que haya resistencia para recibir la fe. Pareciera que los chavos y las chavas de hoy nacen con un chip. Hay niños que a su corta edad ya saben usar el YouTube. Ya ponen ahí la casa de Guadalupe o el Bluey, o sea, es impresionante, ¿no? Los abuelos que eran el signo de la sabiduría, que uno se acercaba a pedir un consejo, ahora son los que se acercan a los niños a decirle: a ver, mijito, cámbiale ahí porque ya le moví el teléfono de tu tía y ya se me bloqueó, no sé cómo hacer. Y ahora los adultos le preguntan a los niños, ¿no es cierto? Ponme ahí el WhatsApp porque no le entiendo. Acomódame la tele porque con 3 controles ya me perdí. Entonces la gente de hoy está completamente desconectada del mundo tecnológico y avanzado, y las nuevas generaciones están súper al día. Con TikTok y con redes se suben inmediatamente historias y uno todavía anda buscando cómo publicar algo en Facebook, que para los chavos Facebook ya es Old Testament, ¿no? O sea, completamente del Antiguo Testamento. Y la gente moderna de hoy trae Facebook, ¿no? Y se siente guau, que trae Facebook, cuando el Facebook ya está obsoleto. Bueno, yo también lo uso porque quiero llegar a la gente adulta, pero si quiero llegar a los jóvenes, tengo que usar TikTok u otro alternativo. Dicen que el Facebook es para gente grande. El Instagram es para señoras que quieren verse nice y que toman fotos sus comidas y a la playa y acá. Y el TikTok es para los chavos que quieren ahí. No lo digo yo, lo dicen los estadistas que se meten al mundo de la modernidad.
Pero todos, aún con esta realidad, vivimos lo mismo. Nos ponemos tristes, nos ponemos contentos. Ahí sí, el mundo virtual no nos resuelve nada. Se nos muere un ser querido y nos ponemos tristes. Entramos en una crisis económica o familiar y nos perdemos en el sentido de la vida y no tenemos qué hacer. Ahí no nos resuelve nada, ni el dinero, ni los bienes materiales, ni la modernidad del mundo. Y contemplamos que no solo nos acontece a nosotros, sino en el mundo entero. Veníamos sufriendo una pandemia donde yo creía que habíamos aprendido a valorar la vida con la muerte tan frágil del ser humano. No, pues no contentos con eso, vamos a invadir un país allá en Rusia, ¿no? Hacia este otro país. Y luego en Jerusalén, Tierra Santa, ¿por qué no? Pues una guerra, ¿verdad? Con mucho gusto, claro que sí. Entonces, ¿cómo es posible que veníamos en una solidaridad mundial de muerte sin control y después entre nosotros empezamos a matarnos, ¿no? Y eso yéndonos a un plano internacional, pero si nos venimos a México, pues los índices que se manejan de asesinatos son comparables a los de un país en guerra. Y estamos acostumbrados ya a escuchar esas noticias, ¿a poco no? Que mataron a una persona ahí en la esquina del Senado, pues ya no nos sorprende. A sacerdotes que en las reuniones, el tema es que mataron a una persona en la puerta de la parroquia, ahí en la banqueta, ¿no? O sea, son temas a los que desgraciadamente ya nos habituamos a hablar y ya no nos generan impacto, porque ya es costumbre. De hecho, el vocabulario de un niño jugando con Nintendo, ya creo que me quedé en el Antiguo Testamento de nuevo, no sé cómo se llama el jueguito de hoy, pero debe tener otro nombre, hacer otra cosa. Ustedes sí saben cómo se llaman los juegos de ahora, que ya no es Nintendo, obviamente. Switch, por ejemplo. ¡Ay, te maté! ¡Ay, me mataron! ¡Ay, me mataste! Ese vocabulario, aunque suene a risa, y aunque el papá se sienta a jugar con el niño y le dice, me mataste, te maté, es un vocabulario de violencia. Es un vocabulario que genera una cultura, la cultura de la muerte. Me mataste, te maté, y el que mata, gana. Esa es la mentalidad. Entonces, imagínense estos chavos que se meten o se involucran en un mundo de inseguridades y de delincuencia, buscan la manera de mantenerse en ese ámbito del que gana es el que mata. Por lo tanto, tenemos que descubrir en medio de esta realidad la voz de Dios que nos está gritando, despierten. No es posible que en México se esté viviendo esta realidad y nosotros como católicos que hemos escuchado el mensaje de Cristo permanezcamos indiferentes. Porque el mal avanza cuando el bueno se calla y el bueno se convierte en cómplice del mal cuando se calla. Es que yo no le hago mal a nadie. A veces hay gente que hasta a veces confiesa de eso, porque se prepara porque voy a detallar. Hay gente que llega al confesionario y te dice riéndose, padre, yo no me meto con nadie, yo no robo, yo no mato. Pues qué bueno, mal estaría de estar matando gente o de hacerle mal a los demás, pero qué bien has hecho. ¿Ustedes creen que basta con no hacerle mal a nadie? Pues esa es nuestra obligación básica, ¿no? No hacerle daño a nadie. Pero qué bien hacemos. Qué bien hacemos tendiendo la mano al que nos necesita. Entonces, no es bueno decir, mientras yo y mi familia estemos bien, que el mundo ruede. Pues qué egoísta, hermano. Qué egoísta tu manera de pensar. Entonces ya no se debe de llamar matrimonios católicos en acción, pónganse matrimonios católicos en la pasividad, ¿no? En la relajación, ¿no? Pues sí. Acción significa compromiso, acción significa ponernos en marcha, y en el nombre llevamos una misión muy grande. Desde hace tiempo, pues, se están experimentando profundas y aceleradas transformaciones que incluso no alcanzamos aún a comprender. Esta
tan rápido la situación que apenas estamos digiriendo una cosa cuando ya está pasando otra. Apenas estamos asumiendo una realidad cuando ya pasó otra situación. Y luego además nos distraemos con los problemas que tenemos en casa. Porque a poco porque vienen aquí al grupo tienen que respetar toda su vida matrimonial. Y luego los hijos, ¿no? En una edad, y luego cuando crecen, y luego cuando siguen creciendo, cuando forman sus familias, y luego el trabajo, y luego la iglesia, ¿no? El compromiso con el movimiento, y luego los padres y las madres, de todo, ¿no? Entonces llega un momento en el que tú dices, bueno, necesitamos detenernos, analizar la realidad, qué está pasando a nuestro alrededor. Constatamos incluso que para los jóvenes de hoy esto es algo normal, esto es algo natural, que la vida corre tan rápido, pero no debería de ser así. Hay gente que yo, no en la parroquia donde estoy actualmente, ¿verdad? Pero en otras donde esto yo estoy para celebrar la misa de 8 y llegan las señoras corriendo y les digo, ¿por qué vienen corriendo? No, pues es que para la misa, me faltan 10 minutos. Está perfecto, no hay prisa, pero así andamos todo el santo día corriendo, ¿a poco no? Bajo el reloj. Se acaba el día y ojalá que hagamos una pausa para decir, bueno, ¿qué hice todo el día? No vas a andar corriendo, pero ¿qué hice verdaderamente? ¿Valió la pena correr? ¿Era necesario correr? ¿Cuáles de las cosas que hice son las verdaderamente importantes y cuáles no? A veces se nos va el día en cosas que no valen la pena. Por eso valdría la pena terminar el día y decir, ¿en qué se me fue este día? ¿Qué se me fue la semana? Porque corro, pero pues ¿a dónde voy? Como el programa de Corre que se corre. Estas grandes transformaciones nos ponen en estado de alerta para descubrir el paso del Señor en ellas. ¿Qué lugar ocupa Dios en toda esta historia? ¿Qué lugar ocupa Dios en todo esto que está pasando? Yo me acuerdo que cuando hubo un asesinato masivo aquí en Santiago, bueno, no masivo, pero un niño llegó y asesinó a sus compañeros en la escuela, ¿se acuerdan? Me trajeron a la mamá de uno de los niños a hablar conmigo y me dijo la mamá, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? Para que vean en las que me meten a los padrecitos. Y yo me quedé en shock cuando la hacía, porque dije, claro, ella me está hablando desde su dolor y con justa razón. Pero yo pensé, cuando yo estudiaba en Roma, que una ley se aprobó donde ya no se podía hablar de Dios en las escuelas, donde las imágenes religiosas tenían que quitarse de los salones de clases. Sacamos a Dios del instituto escolar, como lo sacamos de la política, como lo sacamos de la cultura. Y cuando nos suceden desgracias nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Bueno, pues si tú lo sacaste del salón de clases. ¿Sí me explico? Sacamos a Dios de nuestra vida y cuando nos va mal, decimos, ¿dónde está? Vean cómo somos en el territorio los humanos. Lo mismo nos puede pasar a nosotros, o les pasa a la gente que no quiere saber nada de Dios, nada de la iglesia. Hay gente que incluso hasta te dice, Padre, a mí yo coopero, pero yo no quiero ir al grupo, yo no quiero servir, aquí están 1,000 pesos, pero no quiero compromisos. Y cuando llegan las desgracias, ustedes creen que con esos 1,000 pesos se van a solucionar los problemas de esa familia. Entonces, fíjense cómo somos los humanos, sacamos a Dios de nuestros hogares. Y cuando nos pasan las desgracias, nos preguntamos dónde está Dios. Entonces, tenemos que aprender a descubrir a Dios en medio de todo esto que estamos viviendo. Pero además nosotros estamos llamados a acompañar esta realidad. Pero ¿cómo vamos a acompañar si nosotros no nos hemos dejado acompañar por Dios? Si nosotros también a lo mejor estamos tomando ahí para la depresión, ¿no? Tafil, ¿cómo se llaman las gotitas de ribotril? No sé qué cosas, ¿no? Porque todavía estamos ahí en ese
familia o en la situación que estemos atravesando. Yo me doy cuenta, por ejemplo, en un funeral, en unas exequias, en una misa de cuerpo presente, cuando la persona, muchísimas gracias, cuando la persona tiene fe y cuando no. Gracias, mi Dios. De Andrés. Fíjense cómo uno inmediatamente capta si la familia que está en la mesa son de fe, porque se nota que hay dolor, pero se nota que están agarrados a Dios. Y cuando no está presente el Señor en sus vidas, no le tiene un lugar importante, también se nota. Basta ver la hora de la comunión. Tristemente, a veces en los funerales no comulga nadie. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el mundo esté pasando por esta situación tan tremenda? Nosotros hayamos vivido una experiencia de Dios tan fuerte y estemos llamados a acompañar a las personas y no lo damos, porque estamos también, a lo mejor, igual que ellos, o peor. Estamos llamados a un profetismo evangélico, a anunciar con fuerza. Estamos convencidos del mensaje de Cristo. Estamos verdaderamente convencidos de que el mensaje del que somos portadores es un mensaje transformador. Si estamos convencidos, no debemos de callarnos. Y solamente con la palabra lo vamos a hacer. Ahí es donde está el verdadero desafío. Porque hablar es muy fácil, ¿no? Pero los hechos son los tremendos. Tenemos incluso hasta que denunciar. Hay gente que dice, padre, es que yo no vine a misa porque me visitaba mi familia. Qué hermosa oportunidad tenías de haber dicho, los amo con todo mi corazón, pero yo voy a misa. ¿Me acompañan? Si no, pues se quedan en su casa. Qué hermosa oportunidad de dar un testimonio de su fe, pero no, me quedo en la chorcha porque nunca los veo, nunca me visitan. Ah, bueno, muy bien. Y son católicos, son de los católicos. Es tremendo eso, ¿eh? Es un ejemplo sencillo y ordinario. Pero si en eso no damos testimonio de nuestra fe, pues ya no hablamos del martirio, de derramar la sangre, porque esto, eso luego, ya, mejor ver la película de la pasonía. Este nuevo momento, pues, de la humanidad, tiene que invitarnos, hermanos y hermanas, a transformar nuestra manera de pensar, de percibir y de vivir nuestra relación con Dios. ¿Cómo se llama esto? Conversión. A propósito de que viene la cuaresma, otra vez empieza el discurso, arrepiéntete, conviértete, cree en el Evangelio, da testimonio de tu fe. ¿Cuántas cuaresmas llevamos en nuestra vida? ¿Y cuántas hemos vivido verdaderamente? ¿Y cuánto nos ha transformado la palabra de Dios? ¿Somos mejores personas que hace 3 años? Es una pregunta retórica, porque no se preocupe, no la tienen que contestar. Pero sí es bueno que nos lo preguntemos. ¿Soy mejor que hace 5 años? ¿Estoy mejor ahorita que hace 10 años? Ojalá y no esté en el mismo punto, o en el peor de los casos estoy peor que antes. Ojalá mi reflexión me lleve a decir, bueno, pues creo que ahí voy caminando. Pero creo que el desafío está muy grande. Creo que está difícil que alguien diga, yo sí estoy haciendo todo esto al pie de la letra. Y ahí la llevo. Si el Papa vino a los obispos a hacerles la misma pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes, y los obispos dijeron, bueno, tenemos tarea. Y se aterrizó en el UGP, en el proyecto global de pastoral. A lo mejor algunos de ustedes ni lo han leído, nomás han escuchado que el UGP, hasta lo relacionan, pero ni siquiera lo hemos llamado. Porque somos para eso muy buenos católicos, somos buenísimos. A lo mejor hasta lo tienen ahí en su casa, y me acordaba que no tengo, vamos a buscar que
para estar hablando de eso. Entonces estamos atravesando una crisis antropológica cultural. ¿Qué significa una crisis antropológica cultural? Que el hombre, la humanidad está en crisis. Es el ser humano que está en crisis. Y por lo tanto la cultura, el ambiente en el que vivimos está degenerando. Basta ver cómo, por ejemplo, ahora hay nuevos modelos de familia. Hay nuevos modelos de familia, ¿no es cierto? Ya no existe solamente el tradicional mamá, papá, hijos. Ahora hay mamá, mamá, hijos, papá, papá, hijos. O sea, el Papa tuvo en el documento de Amoris Laetitia que hablar de los nuevos modelos de familia. ¿Por qué? Porque hay nuevas maneras de vivir la familia. Yo, en una plática que les di a los niños en primaria, fíjense nada más, en primaria, les dije que se presentaran. No les dije que dijeran, pero un niño dijo: bueno, yo vengo de una familia normal, mis papás están divorciados, no sé qué, normal. Y luego la otra niña, pues yo también vengo de una familia normal, mis papás están divorciados. Y dije: ¿cómo normal? No, ¿cómo que normal? Lo normal sería que vengo de una familia, mamá, papá, mis hermanos. Entonces fíjense cómo también es impresionante cuando una persona se acerca a confesar o a dirección espiritual y pregunta: padre, le voy a contar algo que estoy viviendo. Y usted me dice si está bien o está mal. A ver, espérate. ¿Me estás diciendo que no tienes la capacidad de distinguir entre el bien y el mal? Eso está grave. Eso no está bien. Que una persona ya no tenga la capacidad de distinguir el bien del mal significa que ya el mundo nos ha llevado a un punto tan tremendo de confusión que ya no sepamos. Entonces ahí tenemos gente que se dice católica pero que está a favor del aborto, que se dice católica pero critica al Papa, que se dice católica pero no viene a misa, que se dice católica pero no comulga, que se... ¿Sí me explico? Que vivimos la fe como nosotros queremos, a nuestra conveniencia. Nos ponemos el chaco y el chaleco que nosotros, ¿no?, queremos. Lo hacemos a nuestra medida, la fe. Destacamos entonces cómo podemos rescatar al hombre y a la mujer. ¿Cómo podemos devolverles la dignidad? Porque esta situación está degenerando en que se está perdiendo la dignidad de la persona. Y cuando una persona no se siente digna, se siente infeliz. Y cuando una persona no es feliz, es una persona propensa a convertirse por el desánimo en no animarse con el mensaje de Cristo. Hay gente que hasta se siente amenazada por la fe, ¿no? Como los grupos estos minoritarios, ¿no?, de género, que empiezan a criticar a la iglesia, a criticar porque se sienten atacados, porque traen un discurso que al final del día genera más bien un odio hacia la institución eclesial. Pero díganme ustedes cuándo hemos estado proclamando un discurso de odio como católicos. ¿Quién ha dicho un discurso de odio en la iglesia? Nadie. Pero claro, ellos necesitan un mame en su película, ¿no es cierto?, para desviar la atención del mal. Porque cuando una persona con problemas de identidad sexual, sea homosexual o sea de otra lista también larga que existe, lo que traen en el fondo, no sé si el padre y los sacerdotes a veces nos encontramos en la dirección espiritual con estas personas, trae mucho sufrimiento, trae muchísima confusión. ¿Sí me explico? El primer impacto de una persona que trae un problema de este tipo es el rechazo, porque dice: yo no quiero ser así. Después yo no sé cómo resuelven el tema y se convierten en orgullo, ¿no? Me dicen ellos, el orgullo. ¿Cómo dieron el brinco? Pero ahí
en alto índice de suicidios, de inseguridades en ese ámbito terrible, tremendo. Entonces se ha degenerado la humanidad, se ha degenerado la dignidad del hombre, la dignidad de la mujer. Hay veces hay personas que entran y no saben si son hombre o quieren. Buenas tardes, oiga usted. Señorita, señor. Tenemos entonces pues que buscar la manera de ampliar, de fortalecer el respeto de los derechos humanos y el sentido de la vida. Las personas, pues sí, estamos experimentando los avances de la ciencia, los avances de la tecnología. Imagínense que si a mí me hubieran dicho, como el ejemplo que les ponía de cuando éramos niños, que aquí yo iba a poder traer el teléfono, la agenda, el directorio, ¿se acuerdan ustedes de la sección amarilla? El libro de ese brote grandotote, aquí lo traemos todo, el internet, video, cámara fotográfica, todo en un aparatito de estos. Y ya ahora hasta nos ponemos a comparar unos con otros, ¿no? A decir, hoy traes el 15, no sé qué, pues ya traigo el 34, ya, no, o sea, y un dineral, ¿no? Aparte. Y luego para hablar cada vez quién sabe cuánto, ¿no? Entonces fíjense cómo sí ha avanzado la ciencia, sí ha avanzado la tecnología, la creatividad humana ha avanzado muchísimo, pero somos mejor iglesia, somos mejores familias, somos hombres y mujeres de mejor calidad, más entregados, conocemos nuestra fe, conocemos el compromiso que tenemos ustedes como matrimonios, la responsabilidad como padres de familia. Qué tremendo cuando llegan los hijos, te cuestionan y te desarman. ¿Qué les digo? A veces llegan los papás con nosotros y el padre pues no me está preguntando y no sé qué contestar. Desde cuestiones de Adán y Eva hasta el dinero que tienen platicando. Porque la información, ¿no? La información está ahora a la distancia de una pantalla. Y claro, eso les abre a ellos también otro tipo de puertas, porque tienen acceso a información tremenda para la que un cerebro de esa edad no está preparado, como los temas sexuales. ¿Qué genera que un chavito desde pequeño empiece a ver pornografía, empiece a ver toda esa violencia? ¿Qué genera? No teniendo las herramientas psicológicas para ver eso, pues empieza un camino de desviación. Y entonces tenemos chavitos con vida activa sexual a muy temprana edad, embarazos en adolescencias, confusiones de identidad de género, y todavía no están preparados para ser papás. Y luego todavía, pues te tienes que casar. ¿Qué dicen los papás? Y así nos traen a la parroquia, dicen que se tiene que casar, pero espérame. Está en la secundaria, acabo de recibir hace 2 días. Está en la secundaria y mis papás nos tienen que casar. Espérenme, este chavo tenía el proyecto de vida del matrimonio. Está reprobado, segundo de secundaria. ¿Qué le va a ofrecer a una mujer y a un niño? Pero bueno, ya empezaron al revés estos, ahora vamos a ver cómo podemos rescatarlos. A eso se enfrentan ustedes. Y si no, quién sabe qué pasa mañana, no los quiero asustar, pero esas son las cosas que se están viviendo hoy, ¿verdad? Si no los conocimos como nietas, estos avances de la humanidad no llegan tampoco a ser beneficio, no necesariamente son un bien estos avances, no necesariamente. En el fondo de esta transformación profunda se está evaporando el ser humano, se está perdiendo, se está diluyendo.
fui a Madrid, íbamos pasando por un puente y estaba una mica impresionantemente alta a las orillas del puente, de un plástico grueso altísimo, y le preguntó al guía, ¿qué es esto? Lo tuvieron que poner porque todos los días venían jóvenes a suicidarse en este puente. Por eso tuvieron que poner esas micas altísimas. Todos los días había suicidios de jóvenes. Quiere decir que las redes sociales, ese mundo virtual, no satisface ni hace más feliz a los jóvenes. Aunque ustedes los vean que están ahí todo el santo día, y porque ustedes lo permiten, porque si ustedes no lo permitieran, no lo harían. A un niño de 6, 7 años no le debe ser permitido un celular. Un niño de 12, 13, 14 años no debe tener Facebook. Un niño de esa edad no debe de tener una laptop en su cuarto. Tú cierras la puerta, él cierra la puerta y él se queda hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando estuve en una parroquia de cuyo nombre no quiero contar, una vez a las 2 de la mañana yo venía de dar una plática en la MSA y me había venido en la noche súper tarde. Llegué como a la 1 de la mañana y comí unos tacos como Dios manda. Y llegué a la parroquia. Cuando me estaba acostando se me encendió la pantalla y vi que era un acólito. Y yo era viernes y el sábado yo les iba a hacer examen a los acólitos. Entonces era un acólito que hacía 2 minutos, porque hasta el Cervantes hace 2 minutos. Padre, ¿qué nos va a preguntar mañana? Entonces yo le digo, ¿qué haces despierto? ¡Ay! No le vaya a decir a mi mamá. Su mamá no sabía que este niño de 11 años estaba con el celular o con la compu, no sé, en su cuarto. Y la mamá, pues viendo Netflix, yo creo, ¿sí? O ya estaba dormido. Entonces, le ponemos alarmas y cámaras a las puertas de la casa y ponemos herrería y los enemigos que nos están metiendo por el celular. Cámbiame la clave, el password del internet, de tal hora a tal hora para hacer tareas. Y el celular no lo entregas. ¿Por qué permiten eso? Yo no entiendo por qué permiten eso. A mí no me cambia. O soy muy charlado la antigua, pero yo no entiendo cómo un niño, una niña tiene celular o tiene iPad. No tiene ningún sentido. Nos estamos echando a perder. Nosotros nos estamos echando a perder a las generaciones. ¿Sí me explico? Tú dejas que tu hijo se lleve la laptop a su cuarto y tú le cierras la puerta y lo dejas allí. ¿Sabes que el chavo te pone una toalla, nos ven la cara y se ríen de nosotros en nuestras narices? Y yo veo cuando voy a ver y no se ve la lucecita prendida del fondo. Hasta se pone la cobija así para estar con el celular. O sea, a veces yo creo que nos hacemos con nosotros también. En esta crisis antropológica, estos cambios ponen en peligro las raíces culturales. Y claro, pues ahí, ahora pues todo es economía, ¿no? Todo se rige por la economía. Y también nosotros hemos sido víctimas de eso, hasta para cooperar en el grupo, ¿no? Y luego, ¿en qué colonia vives? A saber de qué nivel sociocultural eres. Y cómo vistes, y qué tienes. Y se supone que somos del Evangelio, de los pobres y de Cristo, y a veces en los mismos grupos de la iglesia marcamos una diferencia social. Los MSA de tal parroquia, los MSA de tal parroquia, están los nice, están los medio nice, están los no tan nice, están los Nike, los Reebok, los Adidas, los Patitos, los sandalias. Entonces, la vida de hoy se rige por la economía. Es impresionante. El tiempo litúrgico que llevamos nosotros, pues Walmart tiene su propio tiempo litúrgico. El Thanksgiving, todo puro pavo. En cuanto se recoge el Black Friday, inmediatamente Navidad se acaba y luego inmediatamente, bueno,
de descanso, por cierto. Va a cobrar doble. No, entonces fui a comprar unas cosillas y pues uno está en puro amor y amistad, ¿no? Les iba a traer unos chocolates, todo dije, no, voy a ver bien mal, porque voy a hablar de esto por su propio extraño. Agradezcanme que no les traje los chocolates, que no fui víctima de esta materialista de la que. Pero además, lo común es que hay una crisis financiera. Es rara la persona que dice: tengo una solvencia económica que me da para 20 años de vida aquí viviendo felizmente. No, hay gente que vive al día, hay gente que ni paga el día. Y aquí hay un tema interesantísimo: el relativismo. Este es un fenómeno terrible, tremendo, que consiste en que cada uno tiene su propia verdad y que la verdad depende de lo que estamos viviendo y a mi conveniencia. Ya no hay una verdad absoluta, ya no hay una fe que nos elige a todos, sino que ahora cada quien es libre de creer lo que quiere. Y entonces se ponen de moda un montón de cosas. Ahora hay, espero que no haya alguien aquí, si está aquí lo digo con mucho respeto, pero ahora hay coaches, ¿no? Esos motivadores de vida que si no hay, mira, hasta levantaron la cabeza, ¿qué van a decir de los coaches? El discurso en realidad que me preocupa es que quieran empoderar a la gente como si fueran Dios. Ese es el peligro. Si tú a mí me echas porras y me aplaudes y eso me genera una seguridad, yo te lo voy a agradecer. Pero si tú me dices que yo soy Dios, que yo puedes, y levántate todas las mañanas, como las señoras del cafecito que te mandan en la mañana en buenos días con el Jesús de la misericordia, que mueve la mano, o la campanita de Disney que es decir, hoy va a ser un día genial, y no es cierto. Sales, está mochado el carro, te chocaron en la esquina, no tuviste, te cortaron la luz, se acabó el gas, hoy va a ser un día fantabuloso. O sea, ¿qué es eso? No es cierto, la vida no es fabulosa. La vida es a veces bonita, a veces difícil, a veces está complicadísima. Yo he tenido gente que dice: eso me sirvió un tiempo pasar feliz, pero se me murió mi hijo en las drogas y eso no me resolvió nada. Eso es puro relativismo. ¿Por qué? Porque vamos con la corriente de hoy, esta moda, mañana otra moda. ¿Y qué es lo que verdaderamente permanece en la vida? ¿En qué creemos como seres humanos? ¿Dónde está nuestra fe, nuestra esperanza? ¿Dónde ponemos nuestra seguridad? El relativismo es terrible. ¿Por qué? Porque el bien y la verdad que ahora son cosas superficiales que vienen y van, que no son importantes. Y los discursos que uno ve en YouTube y en esas veces, tú crees lo que quieras, no pasa nada. Mira, si a ti es que a mí no me hablan mis papás, déjalos, no tienes que ser parte de tu familia, aléjate, corta todo cordón umbilical y aléjate de ellos, no tienes que ser amigo de tus padres. O sea, un relativismo donde ahora todo es está bien, igual es igual, y no, sepárate, no funciona el matrimonio, vete, déjalo, ¿por qué lo estás aguantando? O sea, consejos de, ya nadie nos dice lucha por lo que quieres. En la vida no es fácil. La vida, Jesús tuvo que atravesar un camino de cruz para redimirnos, para llegar a la resurrección. Claro que no fue fácil. Lo que verdaderamente vale la pena en la vida es nuestro trabajo, una carrera, dar a luz un hijo, formar una familia, mantener la estabilidad de la familia, atravesar las crisis económicas, familiares, morales, espirituales, que el Padre nos sume la cara, que los coordinadores hablaron mal de nosotros. Ya no voy a vender peritos, tostadas de peritos. ¿Por qué? Porque yo venía con mucho gusto. Cuando me encontré con la señora, y me dijo: ¿usted por qué se tostadas
hermanitos, si yo no tocaba nada, pues ya, ahora no nunca lo veo para mí, yo no fui a la iglesia, entonces no voy a... O sea, no somos una pieza, somos así como más sencillos que un pésame, ¿no? Así como que una piecita, que te trajo para acá, porque no te vas a quebrar. Las generaciones impresionantes de hoy, frágiles. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá yo le decía, no voy a comer la salada. ¿Qué dijiste? No, nada, que estaba yo comiendo. Yo ahora voy a un restaurante y veo como, ya no quieres, mijito, ay, no vaya, no te lo comas. Bueno, sigan haciendo así. Sigan formando sus caracteres débiles. Cuando las personas vienen con los hijos adolescentes que no los amaron, el padre no se quiso mal, me dan ganas de decirle, pero no se quiso tan mal, chamaco tan grosero, tan mal que tiene aquí. Algo se hizo mal, pero no tengo que decir los hijos, no se preocupen, nos vamos bien, hijito, ¿qué pasó? Pero si me dan ganas, claro, tiene 17 años viviendo por día, me echó a perder, ya no te parece un poco. No lo digo, es que, pues sí, yo quiero que venga a misa. ¿Lo llevaba a misa de niño? No. ¿Y qué? A los 17 años le quiere cultivar el hábito de la Eucaristía. ¿Y usted venía a misa? No, yo tengo 2 años que apenas empecé a venir. Bueno, hasta las consecuencias. Cosecha lo que siembra. El árbol de manzanas te va a dar manzanas, te va a dar peras. ¿Sí me explico? Tenemos que tomarnos en serio la vida, porque este relativismo nos está afectando en todos los ámbitos. En la escuela, la maestra, cuando van y le reclaman por qué fue tan dura con los hijos, cuando la maestra juega en el mismo equipo que tú, la maestra y el maestro están de tu lado, están en tu equipo, y vamos a pelear con los maestros para defender a nuestros hijos cuando a veces tienen razón la maestra y los hijos. ¿No es cierto? Y empoderamos a los chamacos para que sigan haciendo de su vida lo que quieren. Y ahora hasta se puede guardar al maestro. Vamos al revés, ¿no? A mí me pegan con la regla en la mano. Pon la mano, ¿verdad? Y un maestro que se volteaba la mano y tampoco estoy de acuerdo con la violencia, pero hay veces que uno de verdad se porta bien mal, pero tremendo. Tampoco estoy de acuerdo con el chanclazo, pero sí creo que a veces exageramos en la manera de cuidar a nuestros hijos cuando en realidad los estamos exponiendo a una debilidad tremenda de carácter, de forma de ser, de forma de ver la vida y de educarlos. No se reconoce nada como definitivo, ¿verdad? Todo es a la medida del propio yo, de sus antojos, cada quien es dueño de su propia verdad, cada quien piensa lo que quiere. Y este relativismo no solo son teorías o ideas, sino que su influencia llega a nuestra vida diaria, ¿verdad? A nuestra vida de cada día, a nuestro encuentro con la sociedad. Este pensamiento también es intolerancia, ¿no? Porque ya no dialogamos, sino que ahora estamos a la defensiva, ¿no? Uno ve en el internet cómo la gente, a un comentario que no esté de acuerdo, te atacan, pero con todo, ¿verdad? Pobres artistas y gente que viven en la vida pública, porque con un chisme, nos puede pasar también a los sacerdotes, ya ha pasado. El padre puede ser alguien excelente que todo el tiempo fue entregado, pero un chisme que le levanta y acabamos con la dignidad del sacerdote, ¿no es cierto? Y se va pasando el teléfono descompuesto y cuando vemos a ver al padre ya vemos así como ¿qué mañas tiene? Pero nos puede pasar a todos, ¿no? Entonces fíjense qué poder tiene la palabra, qué poder tiene un comentario, qué poder tiene una mala referencia y también hacer eco de eso.
Para algunos creyentes católicos, esta inclinación relativista incluso los ha llevado a renunciar a sus prácticas religiosas. Yo conozco gente que me dice: oye, padre, yo ya no creo en la confesión. Gente católica, yo ya no me confieso. Y se levanta a comunicar. Yo ya no creo en la confesión. Bueno, ¿en qué momento dejaste de creer y por qué? Es que sigo a una persona en el internet. Puro relativismo. Y claro, llegan al hecho de muerte: tráeme mi madre para confesarme. ¿No? Sí, a mí me ha tocado confesar testigos de Jehová, mormones, masones. ¿Por qué? Pues porque ahora el hecho de muerte estás jugando entre la vida y la muerte. Y ahí mira por si las moscas. Toda tu vida que estuviste haciendo, ¿verdad? Bueno, podríamos hablar de muchísimos temas, ¿no? De la ecología, cómo se ha perdido desgraciadamente toda esta situación, de cómo estamos pagando las consecuencias. Estas lluvias tremendas son consecuencia del calentamiento global, del que todo el mundo habla, pero que nos da risa. Hasta que se te cae el techo de la casa, te deja de dar risa. Y convocan a las reuniones internacionales, y los países que más generan el calentamiento, como Estados Unidos y China, no se presentan. Ese es fenómeno. Esta falta de compromiso de la que estamos hablando está en todos los niveles. Presidentes, gente poderosa, gente de empresas, gente que tiene el control en el mundo entero. Bueno, también nada más el número para terminar, porque obviamente se me ha acabado el tiempo, pero estas tecnologías de la comunicación, ahora las nuevas espiritualidades, ¿no? Padre, lo invito a la casa tal porque va a estar una señora que te viene manejando lo que viene siendo la angelología. ¿Qué es eso? Pues va a entrar San Miguel, San Rafael, San Miguel. Órale, van a entrar. ¿Y dónde? ¿Cómo vienen vestidos para reconocerlo? No, sí, ella se paga, se pase. Órale, qué culada. Hay una crisis, pues, que estamos atravesando, pero la buena noticia es que esta crisis que estamos atravesando, con el segundo paso, que es ver, iluminar, dijimos el segundo, vamos a ver esta realidad, pero con ojos de fe. Ahora la hemos visto de una manera muy cruda, porque creo que necesitamos verla primero así, con ojos muy humanos, pero luego tenemos que entrar al terreno de la fe, ¿no? A ver la realidad con los ojos de Dios, como la Santísima Virgen de Guadalupe encontró el pueblo naciente mexicano y como ella se compromete a una transformación de la sociedad con su presencia de madre. Pero ahorita es necesario hacer un recorrido por la realidad, así que no se pierdan el siguiente capítulo. Y por favor, ese documento que les voy a mandar a sus coordinadores diocesanos, léanlo, por favor. Y llegará el momento, cuando se los indiquen, de pasar al segundo momento de iluminar. Muchas gracias por su atención.